En la época dorada de Hollywood, el amor era un lujo que no todos podían permitirse. Desde la década de 1960, cuando el matrimonio interracial aún era ilegal en muchos estados de Estados Unidos, hasta la era de las redes sociales, donde cada gesto de complicidad es juzgado públicamente, las parejas diferentes han tenido que superar barreras de prejuicios, miradas desdeñosas e incluso cartas amenazantes, solo para poder amarse. Algunos perdieron sus carreras por casarse con alguien de una raza diferente. Algunas soportaron décadas de escrutinio mediático simplemente por negarse a seguir las reglas. Otros gastaron millones en juicios por la custodia de los hijos después de que sus relaciones se desmoronaran. E incluso hubo romances secretos entre dos íconos de la masculinidad, que solo se revelaron cuando ambos hombres habían fallecido. Amores prohibidos. Las parejas que desafiaron a Hollywood. En ese mundo, el amor no era solo emoción, era una batalla contra la sociedad, la opinión pública y a veces contra sí mismos. Y hoy repasemos 18 de las historias de amor más extraordinarias y prohibidas de Hollywood y preguntémonos, ¿a qué tuvieron que renunciar para conservar el derecho a ser amados? ¡1! Marlon Brando y Richard Pryor. El secreto revelado 40 años después. En 2018, Jennifer Lee Pryor, viuda del legendario comediante Richard Pryor, apareció en TMZ Live y soltó una bomba que hizo temblar los cimientos del viejo Hollywood. Confirmó que su difunto esposo tuvo una relación sexual con Marlon Brando. Al mismo tiempo, Quincy Jones declaró que Brando no tenía barreras, amaría a cualquiera. De repente, Hollywood se convirtió en un hervidero. ¿Acaso dos de los íconos más masculinos de la historia del cine fueron pareja tras las cámaras? En los años 70, Brando estaba en la cima con El Padrino, mientras que Pryor arrasaba en taquilla. Se conocieron en reuniones de artistas en Beverly Hills. Un editor de Rolling Stone recordó haberlos visto hablar durante horas entre bastidores. Según las memorias de Jennifer, Pryor nunca lo ocultó. Ella escribió que él habló de ello con su humor habitual, describiéndolo como un breve y apasionado periodo. Lo que suscitó el debate fue que, en aquella época conservadora, que un actor blanco de primera línea saliera con un artista negro ya era controvertido, y mucho más si se trataba de dos hombres. Ni Brando ni Pryor lo confirmaron nunca oficialmente, pero la revelación obligó a la gente a replantearse el significado de la masculinidad en la cultura estadounidense. 2. Serena Williams y Alexis Ohanian. Un desayuno en Roma. Y tras esa revelación, Hollywood estaba a punto de presenciar otra pareja inesperada. Una mañana de mayo de 2015, en el Hotel Cavalier de Roma, Serena Williams estaba desayunando cuando un hombre alto con gafas se sentó demasiado cerca de su mesa. Su asistente le advirtió: «Esta zona está reservada para Serena Williams». El hombre sonrió y dijo con naturalidad: «¿Serena quién?». Ella se rió, y la historia comenzó justo ahí. Unos días después, Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, invitó a Serena a visitar la sede de la empresa. Luego, voló discretamente a París para verla jugar en Roland Garros. Los mensajes de texto se convirtieron en citas. En 2016, Serena ganó su 7º título de Wimbledon, mientras Alexis sonreía orgulloso desde las gradas. En diciembre de ese año, regresó a Roma para proponerle matrimonio en el mismo hotel donde se habían conocido. En septiembre de 2017, Serena dio a luz a su hija, Alexis Olympia. El parto fue complicado y la mantuvo en el hospital durante semanas. 2 meses después,
se casaron en Nueva Orleans, en un evento al que asistieron Beyoncé y Kim Kardashian. Han sido objeto de un intenso escrutinio en línea. Serena, acusada de presumir de su marido blanco; Alexis, ridiculizado por ser un padre que se queda en casa. Rara vez responden. En 2020, Alexis renunció a su puesto en la junta directiva de Reddit, pidiendo ser reemplazado por un candidato negro, su forma discreta de apoyar al mundo que representa su esposa. ¡3! Oprah Winfrey y Stedman Graham. 35 años sin certificado de matrimonio. Y de ese ritmo pacífico pasamos a un vínculo más tranquilo y duradero. La reina de los medios y el hombre que la apoyó durante más de 3 décadas. El giro inesperado. Se comprometieron en 1992. Toda la nación esperaba la boda. Pero nunca llegó a celebrarse. El motivo no fue dramático. Simplemente fue su elección. Oprah escribió en su revista que el matrimonio tradicional no se ajustaba a su horario, responsabilidades ni estilo de vida. Stedman asintió, haciéndose a un lado para dejarla hacer lo que mejor sabe hacer. Se conocieron en 1986, cuando Oprah acababa de lanzar su programa. En un evento benéfico, conoció a Stedman Graham, un exjugador de baloncesto convertido en autor. En el programa de Ellen, Oprah admitió que la primera vez le pareció demasiado perfecto. En la siguiente reunión, él simplemente dijo: «No busco protagonismo. Busco un verdadero amigo». Esa frase lo cambió todo. Comenzaron a salir discretamente. En 1992, la revista People publicó el titular «Oprah se casa». Pero la ceremonia nunca llegó. Los tabloides afirmaban que Stedman estaba viviendo de la fama de ella, pero su mejor amiga, Gayle King, confirmó que él nunca utilizó el nombre de Oprah para obtener beneficios. Su estilo de vida es único. No viven juntos a tiempo completo, pero mantienen una estrecha relación. Oprah lo llama su compañero de vida, no su esposo. Dijo: «Francamente, el matrimonio podría arruinar lo nuestro». 4. Robert De Niro y Grace Hightower. 2 rupturas y millones en juego. Y desde esa serenidad, la historia se traslada a Nueva York. Una relación marcada no por votos, sino por expedientes legales, juzgados y millones en acuerdos. La sorpresa llegó a finales de 2018, cuando los informes describieron la segunda separación de Robert De Niro y Grace Hightower como un caso digno de un guión, con honorarios legales que ascendían a millones. Las audiencias sobre finanzas y custodia de los hijos se extendieron durante años. Pero todo comenzó en 1987, cuando De Niro conoció a Grace Hightower en el restaurante Mr. Chow de Londres. Él era la leyenda estoica de Hollywood, ella una anfitriona tranquila de Mississippi. Salieron durante casi una década. Se casaron en 1997. Tuvieron un hijo, Elliot, y una hija, Helen Grace, mediante gestación subrogada. El matrimonio se resquebrajó en 1999. Se reconciliaron en 2004 con una renovación de votos a la que asistieron Martin Scorsese y Meryl Streep, solo para separarse de nuevo y en silencio en 2018. Los tabloides tacharon a Grace de trepadora social, mientras se rumoreaba que De Niro era emocionalmente distante. Los procedimientos judiciales permanecieron sellados. De Niro simplemente declaró: «Seguimos siendo familia. La prioridad son los niños». Después, ambos guardaron silencio. ¡5! George Lucas y Melody Hobson. La boda en el rancho Skywalker. De disputas legales a una silenciosa resistencia, la siguiente historia es una alianza que habla con hechos, no con palabras.
Una foto del 2 de junio de 2013 en el rancho Skywalker, California, lo decía todo. El creador de Star Wars de la mano de Melody Hobson, una líder inversora afroamericana admirada en Wall Street. Se conocieron en 2006 en una conferencia de negocios. Lucas, la mente creativa detrás de la multimillonaria venta de Lucasfilm a Disney, conversaba con Hobson, codirectora ejecutiva de Ariel Investments y miembro de la junta directiva de importantes corporaciones. Desde el principio se enfrentaron a críticas inusuales. Desde Bronte, ¿es el genial cineasta digno de la reina de las finanzas?, hasta viles rumores racistas sobre que Lucas salía con una mujer negra. Ignoraron el ruido y se centraron en la acción. Financiar becas, producir películas de creadores diversos y construir laboratorios de narración digital para estudiantes. Cuando Fortune le preguntó si temía vivir a la sombra de Lucas, Melody respondió con calma que eran dos órbitas independientes unidas por un propósito. Sin escándalos, sin dramas, solo una asociación que redefine silenciosamente lo que significa la fortaleza en el amor. ¡6! Whoopi Goldberg y Ted Danson. El roast que destruyó una carrera. Pero no todas las historias de amor interracial en Hollywood terminan tan bien. La siguiente sacudió a toda la industria después de una sola noche en Nueva York. En octubre de 1993, en el roast del Friars Club en Nueva York, Ted Danson subió al escenario con un atuendo controvertido, incluyendo blackface, para bromear sobre su relación con Whoopi Goldberg. El público primero se rió, y luego guardó un silencio sepulcral. El New York Times y todos los programas matutinos dedicaron una semana a analizarlo. Organizaciones de derechos civiles reaccionaron, los patrocinadores se retiraron y la carrera de Ted se tambaleó tras una noche desafortunada. Apenas un año antes se habían conocido durante el rodaje de Made in America. Whoopi ya era un ícono tras Ghost. Ted era el chico de oro de la televisión gracias a Cheers. Se enamoraron y desfilaron abiertamente por alfombras rojas, una rara pareja interracial en la cima de su fama. Pero después de esa noche, su imagen se derrumbó. Algunos dijeron que Whoopi ayudó a escribir el guión del roast. Otros lo negaron. A la opinión pública no le importó. Se había cruzado una línea. Y la reacción negativa fue inmediata. Los patrocinios desaparecieron. Para finales de año se separaron. Ted se casó más tarde con Mary Steenburgen y reconstruyó su imagen. Whoopi pasó a presentar The View. Se convirtió en un caso de estudio fundamental sobre cómo un descuido puede echar por tierra años de buena voluntad, especialmente cuando la raza está involucrada. Y de esa conmoción pública, la atención se centró en otro romance de Hollywood que parecía perfecto, pero que terminó atrapado en años de batallas legales y emocionales. ¡7! Halle Berry y Olivier Martínez. Del plató al juzgado. Pocos pueden olvidar la imagen de Halle Berry, la primera mujer negra en ganar el Oscar a la mejor actriz, en medio del aeropuerto de Los Ángeles en 2015, abrazando a su hijo Maceo mientras esquivaba los flashes de las cámaras y los reporteros gritaban «¿Dónde está Olivier?». Aquel momento fue más que una pesadilla mediática. Marcó el punto de quiebre de lo que alguna vez se llamó un romance de cuento de hadas. Su historia comenzó de forma idílica. En 2010, en el rodaje de Marea Oscura, en Sudáfrica, Halle conoció a Olivier Martínez, el actor francés conocido por Infiel. Rápidamente se enfrascaron en un torbellino de pasión. En 2013, celebraron una ceremonia privada y se casaron en un castillo en Borgoña, Francia, apenas 3 meses antes del nacimiento de su hijo. Pero tras los focos surgieron conflictos. Olivier era conocido por su temperamento explosivo, mientras que Halle
arrastraba profundas cicatrices emocionales de relaciones pasadas. El punto de quiebre público llegó durante el Día de Acción de Gracias de 2012, cuando Olivier se enzarzó en una pelea a puñetazos con el ex de Hall, el modelo Gabriel Aubry. La policía intervino. Gabriel sufrió lesiones faciales y Olivier se cortó la mano. TMZ lo apodó la Batalla de Acción de Gracias. Tras la boda, las cosas empeoraron. En 2015, Hall solicitó el divorcio. Los registros judiciales revelaron que acordó pagar una manutención infantil mensual de $8.000. Años más tarde, Halle publicó una declaración ahora famosa. No llamen amor a la resistencia. Fue una reflexión silenciosa sobre la pesadez de esos años. ¡8! Naomi Campbell y Vladislav Doronin. La mansión abandonada de $140 millones. Después de Halle, otra icónica belleza de la década de 2000, vivió un romance igualmente extravagante. Pero esta vez el legado del amor se convirtió en una maravilla arquitectónica abandonada en lo profundo del bosque. En mayo de 2013, el Daily Mail publicó fotos tomadas desde un helicóptero que mostraban una enorme estructura con forma de nave espacial emergiendo del bosque cerca de Moscú. Era una mansión diseñada por la legendaria Zaha Hadid como regalo para Naomi Campbell, estimada en $140 millones. El giro inesperado. Naomi nunca pasó ni una sola noche allí. Su historia de amor comenzó en 2008. La supermodelo conoció al magnate inmobiliario ruso Vladislav Doronin, apodado por la prensa el Donald Trump de Moscú. Él quedó prendado. En cuestión de meses, Doronin le compró un ático en Moscú, le regaló un yate, un jet privado e incluso le asignó un equipo de seguridad personal. En 2010, le encargó a Zaha Hadid el diseño de la futurista villa, un regalo que asombró al mundo. Sin embargo, tras el glamour, el silencio se hizo gélido. La prensa sensacionalista informó repetidamente que Doronin no había finalizado su divorcio de su anterior esposa. En 2013, se reveló que Doronin salía con una modelo 25 años menor que Naomi. A los pocos días, Naomi canceló sus planes de mudarse a la mansión Hadid y voló a Nueva York. Cuando le preguntaron por la casa, respondió con frialdad: «No vendo mis sentimientos». La mansión fue abandonada, convirtiéndose en lo que la prensa europea llamó la cicatriz arquitectónica más famosa entre los superricos. 9. Grace Jones y Dolph Lundgren. La Reina Pantera y su creación. En la década de 1980, en plena explosión de la música disco y el arte vanguardista en Nueva York, nadie brilló más que Grace Jones, el ícono de la rebeldía nacida en Jamaica. El destino la unió a un joven sueco, casi 10 años menor, de casi 2 metros de altura y licenciado en ingeniería química. Dolph Lundgren. Se conocieron en 1983 en Sydney, donde Dolph trabajó como guardaespaldas de Grace durante su gira. En pocas semanas, se convirtió en su amante y luego en su protegido. Grace lo llevó a Nueva York, le presentó a Andy Warhol y al fotógrafo Helmut Newton, le enseñó a posar, a caminar y a desenvolverse en el mundo de la moda. Finalmente, lo conectó con directores de Hollywood. Gracias a Grace, Dolph consiguió el papel de Ivan Drago en Rocky IV. Cuando se estrenó la película, el mundo lo aclamó como la máquina de lucha nórdica, pero pocos sabían que detrás de él estaba Grace, orgullosa, poderosa, pero con el corazón roto. Andy Warhol escribió en su diario: «Grace y Dolph parecían dos dioses entrando a una fiesta». Su amor brilló con intensidad durante 4 años, pero para 1987 la fama de Dolph había crecido demasiado. Se marchó para seguir su propia carrera. Grace declaró a la BBC:
Yo creé una estrella. Ahora él está triunfando y yo solo puedo mirar. Décima FKA Twix y Robert Pattinson. La tormenta de odio racista. Pero no todas las relaciones terminan en respeto mutuo. Décadas después, otra joven cantante negra, Twix, se enfrentó al lado oscuro de la fama al enamorarse del hombre conocido como el vampiro más encantador del mundo. Tras la Met Gala de mayo de 2015 en Nueva York, donde Robert Pattinson tomó de la mano a FKA Twix, la cuenta de Twitter de la cantante se inundó con miles de comentarios de odio y con tintes racistas. Rolling Stone lo calificó como una tormenta digital, atacando a una mujer negra simplemente por amar al ídolo de Crepúsculo. Se conocieron a finales de 2014. Él estaba saliendo de la sombra de la fama de Crepúsculo, y ella era la voz vanguardista del R. Meredith del electrónico. Salieron discretamente. A principios de 2015, los medios informaron de su compromiso, pero las redes sociales no cesaron. Los hashtags que atacaban a Twix con insultos raciales resurgían cada vez que se les veía juntos. Robert guardó silencio, pero optó por mostrar su solidaridad caminando a su lado en público. A finales de 2017, rompieron discretamente. No hubo acusaciones, solo una frase que se repitió en la prensa. Caminos diferentes. 3 años después, Twix reveló en un podcast que entre 2014 y 2017, su confianza se había visto profundamente afectada por el implacable acoso en línea. Su historia nos recuerda que, en la era moderna, el amor no siempre termina por una traición. A veces se quiebra bajo el peso de la crueldad pública. ¡11! Zoe Saldaña y Marco Perego. El hombre que adoptó el apellido de su esposa. Sin embargo, tras la tormenta, surgió una relación más tranquila y poco convencional que desafió las expectativas. Zoe Saldaña y Marco Perego. El detalle que conmocionó a Hollywood no fue su boda secreta en Londres en junio de 2013, sino lo que sucedió después. El artista italiano Marco Perego adoptó oficialmente el apellido de su esposa, convirtiéndose en Marco Perego Saldaña. The Guardian lo calificó como un giro cultural en el orden de género tradicional de Hollywood. Se conocieron en 2012 en una exposición de arte. Zoe acababa de terminar una ruptura muy mediática con Bradley Cooper, jurando mantenerse alejada de los actores. Marco vivía entre Nueva York e Italia, pintando y esculpiendo. Una conversación de 7 horas tomando un café sobre arte y familia los unió. Menos de un año después, se casaron en secreto. Su familia creció rápidamente. La pareja compartía una filosofía de crianza, un hogar multilingüe, inglés, español e italiano, juguetes sin género y las tareas domésticas compartidas según los horarios de rodaje, en lugar de los roles de género. A diferencia de muchas parejas de Hollywood, evitaron convertir la vida familiar en un espectáculo. Tras tantas relaciones frágiles, su historia devolvió la fe en que el amor genuino y humilde aún existe. ¡12! May Britt y Sammy Davis Jr. Una boda en medio de cartas de odio. Y el camino hacia esa armonía silenciosa comenzó décadas antes, con uno de los matrimonios interraciales más desafiantes de la historia estadounidense. May Britt y Sammy Davis Jr. El 13 de noviembre de 1960, en California, se celebró una boda tan discretamente que ni siquiera los vecinos se enteraron. La novia era la actriz sueca May Britt. El novio, el artista negro más importante de Estados Unidos, Sammy Davis Jr.
El contexto era que más de la mitad de los estados de Estados Unidos aún prohibían el matrimonio interracial y las cadenas de televisión temían la reacción negativa del público. Se conocieron en un plató de cine en 1959. Salieron abiertamente durante meses y fueron rápidamente despedidos de varios programas de máxima audiencia. Un especial protagonizado por Sammy estuvo a punto de ser cancelado por preocupaciones sobre el mercado del sur. Las cartas de odio llegaban a su casa a diario, lo que los obligó a reforzar la seguridad. Después de la boda, la carrera de May Britt en Hollywood prácticamente terminó. Un artículo de la revista Life la describió como una mujer que pagó por el amor con su carrera. Sammy realizó giras incansablemente para mantener a su familia. Adoptaron hijos e intentaron construir una vida tranquila. Pero a finales de los 60, la presión los desgastó. Se divorciaron pacíficamente en 1968. En retrospectiva, lo que una vez se consideró escandaloso, se convirtió en una puerta de entrada para la aceptación pública de las relaciones interraciales. De esas luchas surgió el espacio, tanto social como emocional, para que el Londres de principios de los 70 presenciara otra historia de amor silenciosa entre una leyenda del rock y una artista negra, Marsha Hunt y Mick Jagger. 13. Marsha Hunt y Mick Jagger, la musa secreta de Brown Sugar. Verano de 1969. Londres. Mick Jagger conoció a Marsha Hunt mientras promocionaba un nuevo sencillo. Marsha se negó a ser la imagen de la campaña, una audaz negativa que lo intrigó. Poco después de visitar su pequeño apartamento en Kensington, su relación se desarrolló en secreto. Una mezcla de visitas nocturnas, conciertos y encuentros clandestinos bajo la atenta mirada de una sociedad racialmente tensa. El Evening Standard los llamó la pareja más intrigante de Londres, mientras que fuentes cercanas reconocían que Marsha se había convertido en la nueva musa de Mick. En 1971 se lanzó Brown Sugar, que desató controversia por sus connotaciones raciales y sensuales. Periodistas culturales coincidieron más tarde en que, aunque Mick nunca lo confirmó, la inspiración provino de Marsha y la energía caótica de su época. En noviembre de 1970, Marsha dio a luz a su hija, Caris. Durante los primeros años, Mick no reconoció públicamente su papel de padre. Marsha se retiró de la vida pública, centrándose en escribir y criar a Caris. Mick se convirtió en un ícono mundial del rock, llevando consigo el recuerdo agridulce de ese amor oculto. 14. Donna Summer y Bruce Sudano. Amor más allá de la fiebre de sábado por la noche. En el deslumbrante mundo de la música disco, pocos podían mantener la fama y un hogar estable. Pero Donna Summer, la indiscutible reina de la música disco de los 70, lo logró gracias al hombre detrás de escena, Bruce Sudano, compositor de la banda Brooklyn Dreams. Se conocieron en 1977 mientras grababan la canción Heaven Knows. Donna ya era una estrella mundial, mientras que Bruce era el compositor tranquilo y sereno. Su contraste creó una chispa irresistible. En sus memorias, Donna escribió: «Entre cientos de personas en el estudio, él fue el único que me hizo sentir segura». En 1980 se casaron en California, en una ceremonia sencilla, lejos del glamour que la rodeaba. Mientras Donna recorría el mundo, Bruce trabajaba tras bambalinas, ayudándola a dirigir su carrera. Cuando a principios de los 2000 a Donna le diagnosticaron una grave enfermedad pulmonar, Bruce puso su carrera en pausa para quedarse a su lado en Florida. Tras el fallecimiento de Donna, en 2012, Bruce continuó componiendo, lanzando Angels on My Side en su memoria. En un mundo que se mueve a un ritmo vertiginoso, su amor sigue siendo tan raro como una melodía atemporal.
sencillo, perdurable y sincero. 15. Boris Becker y Bárbara Feltus. La foto que dividió a una nación. Pero en Europa, casi al mismo tiempo, otra pareja dividió a todo un país con una sola fotografía. En marzo de 1993, la revista alemana Stern publicó una portada impactante. Boris Becker, la leyenda del tenis que ganó Wimbledon a los 17 años, posó desnudo con su esposa, Bárbara Feltus, una modelo de ascendencia alemana y afroamericana. La fotografía en blanco y negro mostraba a los dos abrazados, acompañada por las palabras: «El amor no tiene color». En 24 horas, el número vendió más de 1 millón de copias. Pero la opinión pública en Alemania estaba profundamente dividida. Algunos lo calificaron de símbolo de valentía, otros lo condenaron como una vergüenza nacional. Becker simplemente le dijo a la prensa: «Quiero que la gente vea el amor con sus ojos, no con prejuicios». Durante casi una década fueron la pareja favorita de Alemania. Pero la fama tuvo su precio. En 2001 se divorciaron tras informes de infidelidad de Becker, lo que desencadenó una larga batalla legal. Sin embargo, cada vez que sus hijos alcanzaban hitos importantes, ambos aparecían juntos. Esa icónica fotografía ahora cuelga en museos, simbolizando el momento en que Alemania miró por primera vez directamente a la verdad. 16. Sidney Poitier y Joanna Shimkus. 45 años de amor silencioso. Pocas personas saben que Sidney Poitier, el primer hombre negro en ganar un Oscar al mejor actor, tuvo una de las historias de amor más discretas y duraderas de Hollywood. En medio de un mundo de luces brillantes, él y Joanna Shimkus, una actriz nacida en Canadá, mantuvieron un matrimonio de 45 años sin escándalos, sin titulares, solo respeto. Su historia comenzó en 1969 en el plató de El hombre perdido. Él ya era una estrella mundial, actor, director y activista. Ella era una joven actriz que acababa de llegar de Europa. Él, un hombre negro de las Bahamas, que sufrió una discriminación brutal. Ella, una mujer blanca criada en Montreal. En la tensa atmósfera del Hollywood, posterior a la década de 1960, cuando el amor interracial aún era controvertido, eligieron estar juntos. Se casaron en 1976. Antes de conocerla, Sidney había sufrido un divorcio difícil, pero con Joanna todo cambió. En el programa de Oprah Winfrey, dijo una vez: «Ella me trae paz», algo que nunca antes había tenido. Tuvieron 2 hijas y la familia vivía tranquilamente en California, lejos del foco de Hollywood. Cuando la revista People le preguntó cuál era su secreto, Poitier sonrió y dijo: «No nos importan los rumores, nos importa la cena». Su historia de amor no fue ruidosa, pero fue tan firme como su legado. 17. Dwayne «The Rock» Johnson y Lauren Hashian. El gigante y su refugio. A medida que Hollywood se fue volviendo más tolerante, surgió una nueva generación donde las parejas eran vistas como símbolos de equilibrio. Ni escándalos ni caos. La historia de amor entre Dwayne «The Rock» Johnson y Lauren Hashian ha sido aclamada como un cuento de hadas de la vida real. Lo que más fascina es que una de las estrellas más poderosas del planeta vive una vida tranquila en Hawái. Dwayne conoció a Lauren en 2006 en el set de Game Plan. En aquel momento todavía estaba casado con Dani García, su representante. Tras su divorcio amistoso en 2007, comenzó a salir con Lauren. Lauren Hashian, hija del baterista de la banda Boston,
eligió una vida discreta componiendo canciones. Su carácter tranquilo cautivó a Dwayne. En Vanity Fair, él dijo: «Ella es mi refugio después de todo el ruido que hay ahí fuera». Estuvieron juntos durante 12 años antes de casarse en una ceremonia privada en agosto de 2019 en Hawái. Tienen 2 hijas. Dwayne suele compartir momentos cocinando o jugando con sus hijos, muy alejados de su imagen de tipo duro. Su relación tranquila demuestra que incluso el hombre más fuerte puede ser conquistado por algo de paz suave. 18. Harry Belafonte y Julie Robinson. Un amor que desafió la ley. Pero antes de este tipo de historias de amor tan equilibradas, hubo pioneros que pagaron el precio más alto. En la década de 1950, cuando la segregación aún era ley, Harry Belafonte, el primer artista negro en vender más de 1 millón de discos, optó por hacer lo que muchos consideraban prohibido: casarse con una mujer blanca. Conoció a Julie Robinson, una bailarina blanca de la Catherine Dunham Dance Company, 1954. Se enamoraron en secreto porque, de ser descubiertos, Harry podría perder sus contratos y Julie podría ser expulsada de su sindicato de baile. En 1957 se casaron discretamente en una pequeña iglesia de Greenwich Village. Cuando se filtró la noticia, las cadenas de televisión cancelaron los programas de Harry y los propietarios se negaron a alquilarles apartamentos. En sus memorias, Belafonte recordó: «Tuvimos que mudarnos 4 veces porque nadie quería una pareja como nosotros en su vecindario». Aún así, resistieron. Tuvieron 2 hijos. Durante la década de 1960, mientras Harry se unía al movimiento por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr., Julie trabajaba tras bambalinas apoyando su activismo. Su matrimonio duró casi 50 años. Su historia es como una canción de amor silenciosa pero poderosa. Tuvieron que renunciar a la comodidad, la fama y la seguridad. Pero al hacerlo se convirtieron en símbolos para las muchas parejas de Hollywood que más tarde se atreverían a amarse abiertamente. Al fin y al cabo, más allá de los destellos, la fama y los escándalos, lo que queda son simplemente seres humanos intentando amar, independientemente de si el mundo se lo permitió o no. Cada una de estas 18 historias no trata solo de raza o sexualidad, sino también de coraje, sacrificio y la forma en que Hollywood refleja sus propios límites. Algunos conservaron su felicidad durante toda la vida. Otros lo perdieron todo en el proceso. Pero todos compartían una verdad: se atrevieron a amar en un mundo donde la diferencia, alguna vez, se consideró incorrecta. ¿Qué opinas de estas historias de amor? ¿Qué pareja crees que cambió más la visión de Hollywood? Comparte tu opinión a continuación. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más secretos jamás contados de Hollywood.